Segunda parte del audiolibro titulado Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, emitida por el Instituto Global de Auditoría Interna de Norteamérica, revisado en 2016. Normas de atributo. 1000. Propósito, autoridad y responsabilidad. El propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna deben estar formalmente definidos en un estatuto de conformidad con la definición de auditoría interna, el código de ética y las normas. El director ejecutivo de auditoría interna debe revisar periódicamente el estatuto de auditoría interna y presentarlo a la alta dirección y al consejo para su aprobación. Interpretación. El Estatuto de Auditoría Interna es un documento formal que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la auditoría interna. El Estatuto de Auditoría Interna establece la posición de la actividad de auditoría interna dentro de la organización, incluyendo la naturaleza de la relación funcional del director de auditoría interna con el consejo. Autoriza su acceso a los registros, al personal y a los bienes relevantes para el desempeño de su trabajo, y define el alcance de las actividades de auditoría interna. La aprobación final del Estatuto de Auditoría Interna corresponde al Consejo. 1000A1. La naturaleza de los servicios de aseguramiento proporcionados a la organización debe estar definida en el Estatuto de Auditoría Interna. Si los servicios de aseguramiento fueran proporcionados a terceros ajenos a la organización, la naturaleza de estos servicios también deberá estar definida en el Estatuto de Auditoría Interna. 1000C1. La naturaleza de los servicios de consultoría deben estar definidas en el Estatuto de Auditoría Interna. 1010. Reconocimiento de la definición de auditoría interna, el código de ética y las normas en el Estatuto de Auditoría Interna. La naturaleza obligatoria de la definición de auditoría interna, el código de ética y las normas deben estar recogidas en el Estatuto de Auditoría Interna. El director de auditoría interna debería tratar la definición de auditoría interna, el código de ética y las normas con la alta dirección del consejo. 1000. Independencia y objetividad. La actividad de auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. Interpretación. La independencia es la libertad de condicionamientos que amenazan la capacidad de la actividad de auditoría interna de llevar a cabo las responsabilidades de la actividad de auditoría interna de forma neutral, con el fin de lograr el grado de independencia necesario para cumplir eficazmente las responsabilidades de la actividad de auditoría interna. El director de auditoría debe tener acceso directo e irrestricto a la alta dirección del consejo. Esto puede lograrse mediante una relación de doble dependencia. Las amenazas a la independencia deben contemplarse en todos los niveles del auditor individual de cada trabajo funcional y organizacional. La objetividad es una actitud mental neutral que permite a los auditores internos desempeñar su trabajo con honesta confianza en el producto de su labor y sin comprometer su calidad. La objetividad requiere que los auditores internos no subordinen su juicio sobre asuntos de auditoría a otras personas. Las amenazas a la objetividad deben contemplarse en todos los niveles del auditor individual de cada trabajo funcional y organizacional. Norma 1110. Independencia dentro de la organización. El director de auditoría interna debe responder ante un nivel jerárquico tal dentro de la organización que permita a la actividad de auditoría interna cumplir con sus responsabilidades. El director de auditoría interna debe ratificar ante el consejo, al menos anualmente, la independencia que tiene la actividad de auditoría interna dentro de la organización. Interpretación. La independencia dentro de la organización se alcanza de forma efectiva cuando el director de auditoría interna depende funcionalmente del consejo. Algunos ejemplos de dependencia funcional del consejo implica que éste apruebe el estatuto de auditoría interna, apruebe el plan de auditoría basado en riesgos, apruebe el presupuesto de auditoría interna y el plan de recursos, reciba comunicaciones periódicas del director de auditoría interna sobre el desarrollo del plan de auditoría interna y otros asuntos,
Apruebe las decisiones referentes al nombramiento y cese del director de auditoría interna. Apruebe la remuneración del director de auditoría interna y formule las preguntas adecuadas a la dirección y al director de auditoría interna para determinar si existen alcances inadecuados o limitaciones de recursos. 1110A1. La actividad de auditoría interna debe estar libre de injerencias al determinar el alcance de auditoría interna, al desempeñar su trabajo y al comunicar sus resultados. Norma 1111. Interacción directa con el Consejo. El director de auditoría interna debe comunicarse e interactuar directamente con el Consejo de Administración. 1120. Objetividad individual. Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral y evitar cualquier conflicto de interés. Interpretación. El conflicto de interés es una situación en la cual el auditor interno que ocupa un puesto de confianza tiene un interés personal o profesional en competencia con otros intereses. Tales intereses en competencia pueden hacerle difícil el cumplimiento imparcial de sus tareas. Puede existir un conflicto de interés aun cuando no se produzcan actos inadecuados o no éticos. Un conflicto de interés puede crear una apariencia de deshonestidad que puede socavar la confianza en el auditor interno, la actividad de auditoría interna y la profesión. Un conflicto de interés podría menoscabar la capacidad de un individuo de desempeñar sus tareas y responsabilidades con objetividad. 1130. Impedimentos a la independencia u objetividad. Si la independencia u objetividad se viese comprometida de hecho o en apariencia, los detalles del incumplimiento deben darse a conocer a las partes correspondientes. La naturaleza de esta comunicación dependerá del impedimento. Interpretación. El impedimento o menoscabo a la independencia de la organización y a la objetividad individual puede incluir, entre otros, los conflictos de intereses, limitaciones al alcance, restricciones al acceso a los registros, al personal y a los clientes, y limitaciones de recursos tales como el financiero. La determinación de las partes apropiadas a quienes deben exponerse los detalles de un impedimento a la independencia u objetividad depende de las expectativas sobre las responsabilidades de la auditoría interna y del director de auditoría interna ante la alta dirección y el consejo, según se describe en el Estatuto de Auditoría Interna, así de la naturaleza del impedimento. 1130A1. Los auditores internos deben abstenerse de evaluar operaciones específicas de las cuales hayan sido previamente responsables. Se presume que hay impedimento de objetividad si un auditor interno proporciona servicios de aseguramiento para una actividad de la cual él mismo haya tenido responsabilidades en el año inmediato anterior. 1130A2. Los trabajos de aseguramiento para funciones por las cuales el director de auditoría interna tiene responsabilidades deben ser supervisadas por alguien fuera de la actividad de auditoría interna. 1130C1. Los auditores internos pueden proporcionar servicios de consultoría relacionados con operaciones de las cuales hayan sido previamente responsables. 1130C2. Si los auditores internos tuvieran impedimentos potenciales a la independencia u objetividad relacionados con la aprobación de servicios de consultoría, deberá declararse esta situación al cliente antes de aceptar el trabajo. Norma 1200. Actitud y cuidado profesional. Los trabajos deben cumplirse con actitud y cuidado profesional adecuados. 1210. Aptitud. Los auditores internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. La actividad de auditoría interna, colectivamente, debe reunir u obtener los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades. Interpretación. Los conocimientos, las aptitudes y otras competencias es un término colectivo que se refiere a la actitud profesional requerida al auditor interno para llevar a cabo eficazmente sus responsabilidades profesionales. Se alienta a los auditores internos a demostrar su aptitud, obteniendo certificaciones y cualificaciones profesionales apropiadas, tales como la designación de auditor interno certificado y otras designaciones ofrecidas por el Instituto de Auditores Internos y otras organizaciones profesionales apropiadas.
1210A1. El director de auditoría interna debe obtener asesoramiento y asistencias competentes en caso de que los auditores internos carezcan de los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para llevar a cabo la totalidad o parte del trabajo. 1210A2. Los auditores internos deben tener conocimientos suficientes para evaluar el riesgo de fraude y la forma en que se gestiona por parte de la organización, pero no es de esperar que tengan conocimientos similares a los de aquellas personas cuya responsabilidad principal es la detección e investigación de fraude. 1210A3. Los auditores internos deben tener conocimientos suficientes de los riesgos y controles clave de tecnología de la información y de las técnicas de auditoría disponibles basadas en tecnología que le permitan desempeñar el trabajo asignado. Sin embargo, no se espera que todos los auditores internos tengan experiencia de aquel auditor interno cuya responsabilidad fundamental es la auditoría de tecnología de la información. El director de auditoría interna no debe aceptar un servicio de consultoría o bien debe obtener asesoramiento y asistencias competentes en caso de que los auditores internos carezcan de los conocimientos, las actitudes y otras competencias necesarias para desempeñar la totalidad o parte del trabajo. 1220. Cuidado profesional. Los auditores internos deben cumplir su trabajo con cuidado y la actitud que se esperan de un auditor interno razonablemente prudente y competente. El cuidado profesional adecuado no implica infalibilidad. 1220A1. El auditor interno debe ejercer el debido cuidado profesional al considerar el alcance necesario para alcanzar los objetivos del trabajo, la relativa complejidad, materialidad o significatividad de asuntos a los cuales se aplican procedimientos de aseguramiento, la adecuación y eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, la probabilidad de errores materiales, fraudes o incumplimientos y el coste de aseguramiento en relación con los beneficios potenciales. Al ejercer el debido cuidado profesional del auditor interno, debe considerar la utilización de la auditoría basada en tecnología y otras técnicas de análisis de datos, según la norma 1220A2. 1220A3. El auditor interno debe estar alerta a los riesgos materiales que pudieran afectar los objetivos, las operaciones o recursos. Sin embargo, los procedimientos de aseguramiento por sí solos, incluso cuando se llevan a cabo con el debido cuidado profesional, no garantizan que todos los riesgos materiales sean identificados. 1220C1. El auditor interno debe ejercer el debido cuidado profesional durante un trabajo de consultoría, teniendo en cuenta lo siguiente: las necesidades y expectativas de los clientes, incluyendo la naturaleza, oportunidad y comunicación de los resultados del trabajo, la complejidad relativa y la extensión de la tarea necesaria para cumplir sus objetivos del trabajo, y el coste del trabajo de consultoría en relación con los beneficios potenciales. 1230. Desarrollo profesional continuo. Los auditores internos deben perfeccionar sus conocimientos, actitudes y otras competencias mediante la formación profesional continua. 1300. Programa de aseguramiento y mejora de la calidad. El director de auditoría interna debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento y mejora de la calidad que cubra todos los aspectos de la actividad de auditoría interna. Interpretación. Un programa de aseguramiento y mejora de la calidad está concebido para permitir una evaluación del cumplimiento de la definición de auditoría interna y las normas por parte de la actividad de auditoría interna, y una evaluación de si los auditores internos aplican el código de ética. Este programa también evalúa la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna e identifica oportunidades de mejora. 1310. Requisitos del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. El programa de aseguramiento y mejora de la calidad debe incluir tanto evaluaciones internas como externas. 1311. Evaluaciones internas. Las evaluaciones internas deben incluir el seguimiento continuo del desempeño de la actividad de auditoría interna y autoevaluaciones periódicas o evaluaciones por parte de otras personas dentro de la organización, con conocimientos suficientes de las prácticas de auditoría interna. Interpretación. El seguimiento continuo forma parte integral de la supervisión,
revisión y medición del día a día de la actividad de auditoría interna. Está incorporada en las prácticas y políticas de rutina usadas para administrar la actividad de auditoría interna y utiliza procesos, herramientas e información considerados necesarios para evaluar el cumplimiento de la definición de auditoría interna y las normas y la aplicación del código de ética. Las evaluaciones periódicas se realizan para evaluar el cumplimiento de la definición de auditoría interna, el código de ética y las normas. Los conocimientos suficientes de las prácticas de auditoría interna requieren un entendimiento de todos los elementos del marco internacional para la práctica profesional. 1312. Evaluaciones externas. Deben realizarse evaluaciones externas al menos una vez cada 5 años por un evaluador o equipo de evaluación cualificado e independiente, proveniente de fuera de la organización. El director de auditoría interna debe tratar con el Consejo a. La forma y frecuencia de las evaluaciones externas y b. Las calificaciones de independencia del evaluador o equipo de evaluación externo, incluyendo cualquier conflicto de interés potencial. Interpretación. Las evaluaciones externas pueden realizarse como una evaluación externa completa o una autoevaluación con validación externa independiente. Un evaluador o equipo de evaluación calificado demuestra su competencia en 2 áreas: la práctica profesional de auditoría interna y el proceso de evaluación externa. La competencia puede demostrarse a través de un equilibrio de experiencia y conocimiento teórico. La experiencia obtenida en organizaciones de tamaño similar, complejidad, sector o industria y de similar contenido técnico es más valiosa que la experiencia en otras áreas menos relevantes. En el caso de un equipo de evaluación, no es necesario que todos los miembros cuenten con todas las competencias. Es el equipo en su conjunto el que está calificado. El director de auditoría interna utilizará su juicio profesional para valorar si un evaluador o equipo de evaluación demuestra la competencia suficiente para considerarse cualificado. El evaluador o equipo de evaluación independiente es aquel que no tiene conflicto de intereses reales o aparentes y no forma parte ni está bajo el control de la organización a la cual pertenece la actividad de auditoría interna. 1320. Normas sobre el programa de aseguramiento y mejora de la calidad. El director de auditoría interna debe comunicar los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad a la alta dirección y al consejo. Interpretación. La forma, el contenido y la frecuencia de la comunicación de resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad se establecen mediante comentarios con la alta dirección y el consejo y tienen en cuenta las responsabilidades de la actividad de auditoría interna y del director de auditoría interna según lo indican en el Estatuto de Auditoría Interna. Para demostrar el cumplimiento de la definición de auditoría interna, el código de ética y las normas. Los resultados de las evaluaciones periódicas internas y externas se comunican al finalizar tales evaluaciones y los resultados de vigilancia continua se comunican al menos anualmente. Los resultados incluyen la evaluación del evaluador o equipo de evaluación con respecto al grado de cumplimiento. 1321. Utilización de cumple con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. El director de auditoría interna puede manifestar que la actividad de auditoría interna cumple con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna solo si los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad apoyan esa declaración. Interpretación. La actividad de auditoría interna cumple con las normas cuando alcanza los resultados descritos en la definición de auditoría interna, el código de ética y las normas. Los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad incluyen los resultados tanto de las evaluaciones internas como las externas. Toda actividad de auditoría interna tendrá resultados de evaluaciones internas. Aquellas actividades cuya existencia exceda de 5 años tendrá también resultados de evaluaciones externas. Declaración de incumplimiento. Cuando el incumplimiento de la definición de auditoría interna, el código de ética o las normas afecta el alcance u operación general de la actividad de auditoría interna, el director de auditoría interna debe declarar el incumplimiento y su impacto ante la alta dirección y el consejo. Fin de las normas de atributo. A continuación, veremos la tercera parte titulada Normas
sobre desempeño. Siga el siguiente video. SAIS facilita tu éxito. Segunda parte del audiolibro titulado Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, emitida por el Instituto Global de Auditoría Interna de Norteamérica, revisado en 2016. Normas de atributo. 1000. Propósito, autoridad y responsabilidad.